Parte del hecho de los cielos abiertos es el tema de que ahí está Jesús representando una figura de Jesús y Esteban ve también una figura de Jesús. ¿Sí? ¿Alguien más hizo el resumen de Esteban? Vos ya lo habías entregado, ¿no? ¿Sí? Ah. ¿Lo habías hecho, Nicole, dijiste? ¿Por allá lo hicieron? Ya está tu tarea corregida. Hay 3 puntos que están incorrectos, pero después bien. De los 4 puntos que hiciste. Bien. ¿Sí? Esteban fue uno de los 7 diáconos escogidos, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De buen testimonio, lleno de gracia y de poder. Era un instrumento de Dios para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. La sabiduría y el entendimiento que él tenía en la palabra de Dios era algo que la gente no podía resistir. Tanto que se levantaron contra él acusándolo de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Pusieron testigos falsos y aún así, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como un ángel. A pesar de esto, él seguía hablando de la palabra de Dios y mostrándole la necedad de ellos y lo endurecido que estaba su corazón hacia la palabra de Dios. Pero ellos se enfurecieron aún más, tapándose los oídos y llevándolo fuera lo apedrearon. Pero Esteban tenía su mirada más allá de la situación por la cual estaba pasando. Sus ojos estaban puestos en el cielo, viendo la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Aún en ese momento en el que lo apedreaban, él invocó el nombre del Señor, entregando su espíritu y clamando a Dios de rodillas, diciendo que no les tome en cuenta el pecado, al igual que Jesús cuando lo crucificaron. Después, hombres piadosos lo enterraron e hicieron gran llanto sobre él. La vida de Esteban es un gran ejemplo para nuestras vidas, su fe, su dedicación y entendimiento a la palabra de Dios. Su sabiduría al momento de hablar fue un varón temeroso y apasionado por el Señor, dispuesto a dejar todo por servir a Dios, no mirando lo que le pasaba a su cuerpo terrenal, sino que su mirada estaba puesta en los cielos. Como dice su palabra, en nombre de Jesús. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muchas veces pasamos por situaciones que nos asemejan tan solo un poco a lo que pasó a Esteban y aún así nos quejamos en lugar de poner nuestra confianza en Dios y descansar en Él. Es importante que no permitamos que las aflicciones que pasemos en este mundo nos sobrepasen, sino que podamos poner la mirada en los cielos, que dispongamos nuestro corazón a entender la palabra de Dios, porque ahí está nuestra vida, para que Él crezca en nosotros y seamos fortalecidos así como Esteban. Su corazón estaba en el Señor, no le importó lo que le estaba aconteciendo. Como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien. Nicole, ¿tenés lo tuyo? Yo puse, Esteban fue el primer diácono elegido donde Dios puso en él gracia, sabiduría y donde lo llenó de su poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo hasta que fue arrestado, pero él no se detuvo, siguió predicando la palabra del Señor. Él confiaba en Dios. Los de la sinagoga repetían y repetían que él estaba blasfemando contra Dios. Entonces intercedieron a apedrearlo. Él solo miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios, y donde dijo: Señor, recibe mi espíritu, no le tomes en cuenta este pecado. A Esteban no le importó los golpes, las piedras. Él sostuvo su mirada en el galardón. El rostro de Esteban era como la de un ángel. Aunque la Biblia habla poco de él, fue un gran instrumento de Dios para la propagación del Evangelio más allá de Jerusalén. Bien. ¿Por allá? ¿Por allá? Bueno, eso es todo. ¿Cuál era uno de los requisitos para elegir a los diáconos? Ese nombre del testimonio, celestiales. ¿Sí? ¿Algo más para agregar?
que sean llenos de sabiduría. ¿Algo más? ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada en el Éxodo? Que lo explicaba de que a veces cuando tocamos un instrumento o queremos hacer algo pero no nos sale, no cuesta, y a veces viene la, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Frustración. Y que no me sale y lo dejamos. Pero el libro del Éxodo dice, creo que el capítulo 33, no me acuerdo, que el Señor pone en una persona, elige a una de las personas de ahí y pone espíritu de sabiduría, ¿sí? Para que sea artífice y maneje bronce, el oro, madera, diferentes metales. Y los israelitas de ese entonces salían de Egipto, y Egipto, ellos no hacían nada de eso, ellos eran, lo que sabían hacer bien era recibir latigazos, ¿se acuerdan? Lo que sabían hacer era, el trabajo de ellos era de construcción, construían ciudades, cosían ladrillo y sembraban y esas cosas. No sabían manejar los metales. Entonces, ¿quién es el que elige y le da el espíritu de sabiduría? Dios, ¿sí? Entonces yo les explicaba que cuando pasa esa situación de frustración, de lo que sea, lo que uno tiene que hacer es orar y pedirle al Señor. Y el Señor se lo va a dar, ¿sí? Con fe. Otro punto, como decía Nicole, la Biblia no cuenta mucho de Esteban, dónde nació, qué altura tenía, ¿sí? Lo que sí nos dice es que tenía un buen testimonio, tanto él como los 7 elegidos, lleno del Espíritu y servicio, ¿sí? Pero vemos en Esteban una persona que cuando él muere, bueno, en ese tiempo obviamente no sé cómo el tiempo de ahora, aunque se parece un poco al tiempo de ahora. La diferencia es que no era el tiempo de tanta agresividad como hay ahora. A menos de que ustedes quieran ir a predicar al Oriente, allá al Medio Oriente, que son muy religiosos, fanáticos, endiablados directamente, que esos tipos ya están así, ¿no? Pero en ese entonces ellos predicaban a su pueblo, o sea, a la nación, a los judíos. Y en la sinagoga sí era fácil encontrarte con los sacerdotes, con los fariseos, con todos los religiosos. Y era obvio que en cualquier momento, bueno, iba a pasar lo que pasó, que fue lo agarraron y lo apedrearon. Pero vemos en él dedicación. Podemos ponerlo. Dedicación, vemos la pasión por predicar. También puede ser entrega. La confianza en Dios, porque él, su vida estaba en juego. Eso no era que decían, mira, no hable más, te vamos a mandar una carta de documento. Era, o te callás o morís. Y él siguió hablando y no le dieron chance. Dice que se enfurecieron, lo agarraron, lo tiraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Pero él, recibiendo el castigo, en su último aliento dice, Señor, no los perdones, ¿sí? Y para que llegue a decir el Señor no los perdone, encontramos en él el perdón. Esto es una E. ¿Sí? Encontramos en él perdón, pero para que él llegue, porque hay que estar en esa situación. A veces lo leemos rápido y pasamos ligero, pero vos estás hablando de la verdad, lo que vos crees que es verdad, ¿no? Estás hablando del Evangelio del Señor. Y de repente la gente enseguecida había odio, había cara endiablada con esa gente, al punto de que, bueno, no tenían piedad, lo querían matar a piedrazos, horrible. Pero vemos en Esteban una persona crecida y encima demuestra el perdón, porque después dice que cierra sus ojos y muere, duerme, ¿sí? Entonces vemos a una persona bastante crecida en el espíritu, ¿sí? Que es uno de los temas que vamos a ver hoy, que es la oración. La oración, bueno, ahora me meto en la oración, pero cuando dice lleno del espíritu, no significa que el hombre está 24 horas hablando en lengua, completamente hablando en lengua, ¿sí? Hablar en lengua es solamente un don
que en sí beneficia solamente a la persona que habla en lengua, a menos que haya otra persona que tenga el don de la interpretación y interprete, ¿sí? Si uno habla en lengua, nadie entiende lo que habla. Y la única persona que es fortalecida por el don de Dios, por esa acción sobrenatural, es la persona que está hablando en lengua. Así que lleno del Espíritu no significa que esté hablando en lengua, sino que significa un sinfín de un montón de cosas, ¿sí? Significa lleno de sabiduría, testimonio, ¿sí? Que diga que está lleno del Espíritu y testimonio, nos da a entender de que era una persona, de repente vos te enojás con él y le decías algo, no demostraba enojo o cosas así. ¿Se entiende el punto? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Y eso es a donde vamos nosotros. Por eso fue la tarea estudiar Hechos 6:17, la lección que dice estos puntos. Servicio, otro punto más importante. ¿Ustedes hicieron la tarea de estudiar Génesis 24 o no? No. Bueno, pongan como tarea estudiar Génesis 24. Lo que van a hacer ahí es exactamente lo mismo, pero más allá de dar un resumen, porque una cosa es un resumen, usted tiene que profundizar un poco más en la historia, ¿sí? Encontrar a los personajes y también encontrar en cada personaje atributos. Una hermana había puesto, bueno, uno de los atributos de Esteban era que tenía la cara de un ángel. Y yo me reía y le decía, no, él no nació con cara de ángel, sino que en ese momento estaba tan lleno y ya estaba, digamos, ya, como decía Fío, el apóstol Pablo decía, para mí ya es más ganancia morir que seguir viviendo, porque ya era una persona convertida, no había maldad, había un montón de fruto del Espíritu, ¿sí? Por eso la palabra lleno del Espíritu es un abanico enorme con un montón de cualidades. Limpieza en la lengua, a veces nos escapa más la palabra y ahí no estamos al 100%. Conducta, vestimenta, temperamento, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces la tarea ¿cuál es? Al igual que acá, es profundizar un poco más, como lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Encontrar los personajes, los atributos de los personajes, y la tarea es el servicio. ¿Sí? En los cargos ministeriales, ya sea como ayudante, colaborador, diácono, obrero, anciano, y los ministerios como el pastor, evangelista y etcétera, lo primero que tenemos que tener asumido es este gran punto: servicio, que es lo que mucho cuesta y no se entiende. Uno piensa que como tiene cargo es capaz de agarrar y mandar al que no tiene o al que está en otro rango, ¿sí? Pero no hay nadie, ni hubo nadie mayor que Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y Jesús a qué vino? A servir, ¿sí? Algo que explicaba siempre el pastor es lo que dice: nosotros no servimos al hombre porque estamos a servicio de cierta persona. Nosotros servimos a Dios y Dios nos demanda hacer un servicio a la gente, a los hermanos. Pero todo lo que hagamos hay que hacerlo con excelencia, como para Dios, no como para los hombres, ni tampoco para que nos vean. No tiene nada de sentido eso. ¿Sí? Si nosotros buscamos la gloria del hombre, ahí está nuestra recompensa. Si buscamos la gloria para hacerlo para Dios, Él es el que nos da la recompensa y esa es la recompensa que sirve. ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí hacer algo para que Fío diga, qué bien que lo hiciste? ¡Wow! ¿Y después? No sirve de nada. Y me dijo eso y ya está. No puedo hacer nada. Pero lo que sí sirve es tener la bendición de Dios. ¿Sí? Bien. Así que esa es la tarea, Génesis 24. ¿Sí? Profundizar, resumen y atributos, personajes, y buscar el servicio en la historia.
Ahora sí, vamos al punto de hoy, que es la oración. ¿Sí? ¿De qué se trata la oración? Una pregunta abierta. ¿De qué se trata la oración? La mujer allá dice, vení más cerca, sí. ¿Escuchás? ¿O te dejas para no escuchar? ¿Qué estamos? Ah, la oración. Hablar con Dios, dice la hermana. ¿Algo más? Sí, humillarnos, pedir perdón. Bueno, eso es algo que se puede hacer dentro de la oración. Pero ¿qué más es la oración? Eso es una conexión con Dios. Una conexión con Dios. De punto para Gryffindor. ¿Qué más? Hablar con Dios, conexión. Es como un socorro también, porque es como que uno ora por eso, porque está pidiendo la ayuda. Claro, digamos que la oración es una conexión con Dios. ¿Sí? Que es hablar con Dios. No es que nos conectamos con un cable. No, hablamos con Dios. ¿Sí? Ahora, dentro de la oración está, como decía la hermana, buscar socorro, gratitud, no sé quién dijo. ¿Sí? Lo que van diciendo ustedes es lo que podemos hacer en oración. ¿Qué más? ¿Qué se hace en oración? Sí. Sí. Hablar con Dios. ¿Se dan cuenta cómo una cosa va para un lado y otra cosa va para otro lado? Pero lo que viene acá, pam, 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 es un paquete que es la conexión con Dios, es lo que hacemos porque hablamos con Dios y es lo que nos ayuda y nos conecta con Dios. ¿Qué más? Reprender. Sí. ¿A quién reprendemos? Reprendemos espíritus inmundos. Porque no vas a reprender espíritu bueno, ¿no? Donde te aumenta la fe, ¿no? Esto viene acá. Si no tenemos fe, no sirve nada orar. Aunque hay gente que ora sin fe y ora. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Cada cosa que hace. Bueno, falta más. Siguen diciendo más cosas. ¿Qué otra cosa puedo decir? Intercesión. ¿Qué más? Humillación. Sí. ¿Qué hace el grupo de alabanza? ¿Y qué más? ¿Es familiar de quién? Alabanza. En alabanza encierra la exaltación y un par de cosas más. Hablar en lengua.
digamos que hablar lengua, vamos al mismo punto. Es un don del Espíritu que se desarrolla en un ambiente controlado. ¿Sí? Si estamos 4 hermanos orando y uno habla en lengua, nadie entiende a menos que haya otra persona que interprete. Puede pasar en una reunión, en un momento de oración, ¿sí? Es un mover del Espíritu. ¿Sí? Que de repente no es un requisito, porque a uno le fue dado una cosa, a otro le fue dada otra cosa, según el Espíritu de Dios quiso darle a cada uno. ¿Qué más? Si me metiste la pata y exactamente. Fuerza también se le pide un montón de cosas en oración. Hay oraciones. Cuando uno ora, ¿qué hace? Sí, pide Pide sanidad, sabiduría, conocimiento. Exactamente. ¿Sí? Bien. Bien, ahora vamos a ir profundizando un poco más. Vamos anoten. Voy a dar unas citas. No lo busquen porque son varias. Anótenla porque son las que vamos a ver ahora. Oración y confianza en Dios. Jeremías 33:3. Es una oración en confianza en Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Yo clamo a Dios porque confío de que Él va a responder. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que no conoces, que tú no conoces. O sea que en la oración podemos encontrar también revelación. ¿Sí? Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Pueden poner abajo promesas de Dios en la oración. Y le voy a dar otros ítems más. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa del Señor. San Juan 14, versículo 13. En primera de Juan 5:15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Importancia de la oración, pueden poner también eso. Le voy a dar 3 más. En primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Es un mandamiento, o sea, es lo que el Señor nos dice, ¿sí? A través de la palabra, oren sin cesar. Colosenses 4:2, eso fue primera Tesalonicenses 5:17. En Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Pueden poner abajo oración y relación con Dios.
El Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, en verdad. 145, 18. En 1 de Juan 5, 14, ya la leí. Mateo 21, 22 dice, si ustedes creen, recibirán lo que pidan en oración. ¿Ya estaba? Sí. Tenemos diferentes tipos de oración, ¿sí? Escriban esos tipos de oración. Recuerden que todas las cosas que vamos hablando ahora van a estar en la prueba de 10 preguntas. Tipo de oración. Oración de alabanza. En Hebreos 13, 15 dice, dando siempre gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No, eso no dice eso. Me confundí. En Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Se acuerdan que la alabanza entraba en el paquete de oración? ¿Qué se puede hacer en la oración? Ahora sí, en Efesios 5:20 dice, pero pongan antes, oración de gratitud. Y ahora sí, pongan Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Abajo, oración de confesión. Salmo 38, 18. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Las palabras de David. Salmo 38, 18. Ahora lo que decía la hermana Nicole. Oración de intercesión. Primera de Samuel 12, 22. Lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. ¿Sí? Son algunas citas con referencia a lo que venimos hablando. Hay muchísimas más. Oración de petición, Santiago 1:5. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, lo que hablábamos hoy, pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Sí? Y ahora vamos a irnos a... Eso estaba... En Mateo 6 me parece que es. ¿Es Mateo 6, no? 6:5. Bueno, vamos a ir. Mateo 6:5. Jesús y la oración. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Dice el nombre de Jesús. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Ya empieza un poco duro, ¿no? Nosotros, bueno, obviamente vivimos en otro tiempo, otra costumbre, otro todo. Pero en ese entonces, acá vemos que dice, no sean como los hipócritas, porque había gente, fariseos y sacerdotes, no sé, de diferentes hombres religiosos que de verdad oraban en las esquinas. No sé si vieron películas que están pasando los discípulos y ves cómo están orando así. Bueno, son esta gente que dice acá.
Tremendo, ¿no? Vas a comprar pan y te encontraste 4 orando en una esquina. Pero mirá lo que dice. Cuando oren no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. O sea, Dios sabía de que las palabras que decían no eran para Él, sino que el trasfondo de lo que ellos hacían era ser vistos, alimentar la vanidad. ¿Sí? Y mirá lo que dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. No de Dios, sino de qué? De la vanagloria de los hombres. Mirá cómo ora el muchacho ese, qué tremendo, qué santo. Y ya se acabó tu recompensa. Todo lo que dijiste no sirve de nada porque a Dios no le interesa. El 6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí? En otras palabras, lo que se está buscando, ¿qué es? Intimidad. ¿Sí? Relación, conexión. Lo que hablamos hoy con respecto de lo que era la oración. ¿Sí? Esa comunión con el Señor. Hoy en día la gente actúa, primero, bueno, por falta de conocimiento, falta de temor y porque no hay cambio de naturaleza. Entonces, no sé si vieron aquellos que ponen en las redes sociales una oración, ponen en los WhatsApp una oración. Una vuelta había leído de alguien y le puse, me pasaste el nombre de Dios porque no lo tengo, ¿viste? Porque había puesto en tu WhatsApp una oración, Señor, esto, lo otro, pero, o sea, uno de los que lo estamos leyendo juntos, cuando orás te dice Jesús, te está enseñando. Y alguien que sepa más que Jesús, estamos hablando de la palabra misma, hecha carne. Cuando orás, entra en tu aposento y cerrar la puerta. ¿Sí? Yo creo que si en ese tiempo hubiera visto redes, y WhatsApp y Facebook y toda esa cosa, estaría junto con los hipócritas, acá al lado, abajito de ellos. Bueno, tampoco seas como los que piden y ponen oraciones, porque lo hace para qué? Para que lo vea la gente. ¿Te das cuenta de trasfondo? Entonces la gente, ¿qué hace? Ve y dice, este está cerca de Dios, mirá lo que pone en sus redes. No tiene vergüenza, mirá lo que pone. Ahí está su recompensa. Porque el Señor te dice, buscame en intimidad. ¿Sí? ¿Entiendes? 7. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad, de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. 1, 2, 3, 4 versículos antes de enseñarles a orar, le está diciendo lo que no tienen que hacer. ¿Sí? Y acá empieza. 9. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sigue. Ya terminó de explicar la oración y ahora sigue con correcciones. El 14. Porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Este es el ejemplo que nos da el Señor Jesús, y podemos ver primero, apenas habla la palabra hipócrita. ¿Saben qué significa la palabra hipócrita? Sí, ya saben. Falso, mentiroso. Me quedan mirando como que paso. Pasa palabra, ¿Qué significa? Falso, mentiroso. No.
Viene de la palabra griega doble cara, tipo que no sé qué, pero significa actor. ¿Sí? Ahora voy a leer una referencia. Memorícenla porque va a estar en las preguntas. La palabra hipócrita se refiere a alguien que finge ser lo que no es, mostrando una doble moral o falsedad en sus acciones y palabras. No solamente en las palabras, sino también en acciones. Que es exactamente lo que decía Jesús, en lo que leímos recién. Proviene del griego hipócrites, que significa actor o recitador. Y se utiliza para describir a personas que simulan sentimientos, simulan ideas o valores que no tienen. ¿Sí? Estamos hablando de la oración, ¿eh? Ustedes mismos memoricen, recuerden si simuló o dijo cosas en una oración que no son. El otro punto era lo encontramos en el 6, dice intimidad. En otras palabras, comunión. ¿Sí? Es un ejemplo de una oración personal. Obviamente, cuando hay reuniones de oración, no vamos a estar todos encerrados en una pieza. ¿Sí? El otro punto es las vanas repeticiones y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería el 8 dice que Dios ya sabe que Dios ya sabe de nuestra necesidad. ¿Sí? Cuando dicen amén. Amén. Ahora, cuando empieza a Jesús a dar la oración, lo primero que dice en el versículo 9 es santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué acción es esa? ¿Está pidiendo? Es alabanza. ¿Está? Alabanza. Exaltando. Es lo que entra en el paquete de alabanza, es un montón de cosas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El 11 es otro punto, lo que hablábamos. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿qué significa eso? ¿Qué está pidiendo? Sí, se puede interpretar también así, pero ¿qué más está pidiendo? Provisión diaria. Provisión. Claro. ¿Sí? En la oración, provisión. Y el 12, muy importante, dice, y perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdonamos. ¿Sí? Si vos decís, Señor, perdónanos nuestras ofensas, pero vos nos perdonás,
Tu oración se convierte en un ¿qué? ¿No lo escribí? Vanas repeticiones y pura palabrería. ¿Por qué? Porque no tiene peso lo que está diciendo. Es como presentar un billete nuevo. Mirá, ahora compro pan con un billete nuevo. ¿Qué lo hizo? Lo hiciste vos. ¿Quién dábala? Yo. No tiene peso, no sirve, no es una moneda. ¿Entiendes? Entra también en hipocresía. ¿Se dan cuenta? Va de la mano. Es como el logo de Mercado Libre. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá acción. Bueno, nuestra acción. El 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa eso? ¿Qué está buscando en Dios? Protección. ¿Cómo termina la oración? Acá me faltó algo más. Porque dice acción nuestra, ¿no? Pero Perdón. era perdón. Primero va perdón, porque él pide perdón. Pero también hay acción nuestra. Acción de nuestra parte. Bueno, acción de nuestra parte. ¿Y cómo termina? El 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y alabanza nuevamente. Fíjense en dónde resalta el Señor en el versículo 14. Dice, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hubiera aclarado otra cosa. Si pedís el pan, cuando tenga hambre, entonces Dios te va a dar pan. Pero en pedir algo no hay acción. ¿Se entiende? Hubiera tocado otro punto, pero ¿qué punto es el que toca? El que nos toca hacer a nosotros. ¿Se entiende? Porque cuando abre el capítulo, empieza con no seas hipócrita, busca la intimidad, no digas vanas repeticiones o puras palabrerías. ¿Sí? Fíjate que el único punto que el Señor retoca es, bueno, ¿vos querés que Dios te perdone? Vos también perdonás. ¿Sí? Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Bueno, este es el paquete de oración. Pero en esta simple oración hay muchísimo más. Es como hablaba de Nicole sobre la intercesión. ¿Sí? Es importante en nuestras oraciones, sí, alabar a Dios, exaltar al Señor. ¿No les pasa que de repente se pone a orar y repite siempre lo mismo, ni siquiera entiende lo que repite, porque está apurado, porque o se está durmiendo, porque es muy de mañana? Entonces la oración es algo muy importante. ¿Sí? Vamos a ver Santiago capítulo... No, antes de Santiago vamos a ir a... creo que es Lucas, a ver. Lucas 18. En Lucas 18 dice la parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra ahí a resaltar? ¿Qué es la oración? Una necesidad.
dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Me pasa que a veces también caemos en la oro cuando me pasa algo, o cuando necesito algo, o cuando metí la pata en algo? ¿Sí? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, hay una ciudad, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dos palabras importantes. Primera, somos escogidos de Dios. Segunda, la necesidad de orar siempre, y acá te lo remarca, escogidos de Dios que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que aumenta nuestra fe? La palabra. ¿Qué aumenta nuestra fe? La comunión con Dios, la conexión con Dios. ¿Y qué hace? ¿Cómo estamos comunicados con Dios? A través de la oración. Y ahora vamos al punto. La palabra del fariseo y del publicano dice, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ya te cachetea del principio. Primero, las personas que rodeaban a Jesús, él ya sabía lo que había en el corazón y él ya sabía de que estas personas creen que son justas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Bueno, la respuesta la tenemos prácticamente ahí, ¿sí? La humillación. Reconocimiento. En nuestra oración es importante entrar al espacio de la oración con esta palabrita un poco larga que dice reconociéndonos. ¿Sí? Ahora sí, nos vamos a ir rápidamente a Santiago, capítulo 4. Vamos a visitar 2 pasajes. Primero es el 4:3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahora sí, vamos al 5:14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué necesita una oración? La fe. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que sean sanados. Y acá viene la clave del asunto. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Bien, vamos a desarmar esa palabra. Primero dice la oración ¿de quién? Justo. La palabra justo.
¿Quién nos justifica? ¿Quién nos justifica? ¿Por qué? Por medio de su palabra. Claro, somos justificados por Él. Pero hay una palabra que me salté. Dice la oración eficaz del justo. Ahora seguimos. El 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años. La palabra mágica acá es fervientemente, no un ratito, fervientemente, para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? Bien, volvemos acá al punto. De este pasaje nos vamos a llevar la oración eficaz del justo y lo que hacía Elías. Fervientemente. ¿Sí? Primer punto. La oración eficaz. Hay una oración que es eficaz, por lo tanto, está su contraparte, la oración que no es eficaz. ¿Se entiende? Porque dice, la oración eficaz del justo. Si yo no soy justo, mi oración entonces no es eficaz. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos justifica? La palabra de Dios, alimentando al Señor, vivir la palabra de Dios. Vamos ahora sí a Proverbios, capítulo 28, creo que es. Sí, 28:9. En Proverbios 28:9, ¿lo encontraron? Dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. ¿Se dan cuenta? Desarmamos ese versículo y dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. O sea, esta persona que aparta su oído para no escuchar la ley, está bien, en ese entonces era la ley mosaica, la ley que Dios manda a Moisés, los mandamientos y toda la historia, pero hoy también tenemos una ley que es la ley del Señor, es la palabra del Señor, ¿sí? Recuerden que todo eso fue figura de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, este versículo también tiene vigencia para nuestras vidas hoy, ¿entiendes? Para no caer en la hipocresía de digo pero no hago, y en las vanas repeticiones, repito porque suena bonito, y en las palabrerías, si nosotros apartamos nuestro oído y no cometemos, o sea, apartar nuestro oído es escucho pero no hago, prácticamente es eso, ¿sí? El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, acá entra el problema. Esta persona que no hace la voluntad del Señor, que no escucha la palabra del Señor, o que la escucha pero decide no hacerle caso, también ora, ¿sí? Esta persona está orando porque cree que está en lo correcto, pero no se da cuenta que su oración es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración cuando ora, porque cree que hace bien, cuando ora, dice, su oración también es abominable. ¿Se dan cuenta cómo la oración eficaz del justo tiene su contraparte? La oración abominable del que no cumple la palabra del Señor, el que escucha y no quiere. Una cosa es que nosotros, hay palabras que nos cuestan. Hay palabras que hay que trabajarlas. Desecha la ira, desecha el enojo. Estamos combatiendo. Una cosa es combatir algo y otra cosa directamente no me importa. ¿Sí? ¿Se entiende? Una cosa es combatirlo, otra cosa es que no te interese. Entonces vos estás cerrando tu oído a la palabra del Señor. Estás cerrando tu canal de bendición prácticamente. ¿Sí? Entonces, muchas veces oramos, pero cuando oramos tenemos que tener en cuenta estos puntos. ¿Sí? Si yo oro, pero no respaldo con mi acción,
se convierte la oración en ¿qué? Abominable, porque estoy apartando mi oído de hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? O sea, Dios, recién como le pasé un montón de citas donde había una que decía, a ver. Acá está. Mira, Salmo 145, versículo 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Amén. Pero acá está la cruda verdad, como la película. De todos los que lo invocan en verdad. Vos lo podés invocar, pero está bien, vos lo invocás ¿cómo? Con una oración eficaz, justa y ferviente, como una persona justa, o invocás al Señor, buscás al Señor de la otra manera, ¿sí? Y entonces tu oración sí sube y sí Dios escucha, pero para Él, ¿qué es? Una oración abominable. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Entonces a veces pedimos cosas, pero no son conforme a la voluntad de Dios, sino que son conforme a nuestra voluntad propia. Entonces esta es una llave para poder entrar y recibir la bendición del Señor. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. ¿Sí? ¿Y qué decía Proverbios? El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Entonces, ¿la voluntad cuál sería de Dios en ese caso? Oír la palabra. Jesús dijo, les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? No comparaban a Elías, una persona, y primero te explica, Elías era una persona semejante a nosotros, sujeto a pasiones como nosotros. O sea, es igual que vos, era igual que vos. Pero ¿qué hizo? ¿Oró una vez? No, oró fervientemente. ¿Sí? Oí su palabra. Orar fervientemente. La mujer con el juez injusto, ¿qué hizo? Molestaba. Dios, bueno, el juez entonces en la historia, encima te dice, el juez no respetaba a hombre, no tenía temor de Dios, pero la insistencia de esta persona era tal, y dijo, bueno, ya fue, lo voy a cumplir, pues si no... ¿Quién hizo el republicano? El publicano oró, pero se reconoció. ¿Cuáles son los enemigos de una oración? Cuando oramos y no hay acción que respalde lo que hagamos. ¿Sí? Cuando oramos, pero escuchamos la palabra, no le damos bolilla, entonces apartamos nuestro oído de la palabra prácticamente. Nuestra oración es abominable. ¿Sí? Cuando decimos y no hacemos, o sea, son todos los puntos que estuvimos viendo. Oidor y no hacedor, claro. Colosenses 4:2 decía, perseveren en la oración.
velando en ella con acción de gracias. Otra vez, la acción juega una parte importante. Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En Jeremías 33 decía, clama a mí y yo te responderé, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Y también es importante interceder. Entonces, pasando a limpio, para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que ser hacedores de la palabra, oír la palabra, vivir la palabra, respirar la palabra prácticamente, soñar en la palabra. El acercarnos nosotros a la voluntad del Señor hace que nuestra forma de vida cambie. Ese es el chiste, ese es el asunto, ese es el gran misterio. Yo soy el camino, la verdad de la vida, y nadie va a ver al Padre sino por mí. ¿Y quién es yo? ¿Quién es ese yo? El gran yo soy. ¿Quién es? Jesús, y Él es la palabra. Es un círculo vicioso de palabras. ¿Se entiende? Porque en la oración, nuestra oración, podemos caer en los pozos, que son la palabrería, las vanas repeticiones, nuestra hipocresía. Y la oración también tiene un orden, ¿no? Y la realidad es que, mirá, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, fíjense que cuando... Bueno, hay varios personajes en la Biblia que cuando se acercan a una persona con autoridad, dice, si he hallado gracias en tus ojos, y empieza después primero le tira flores y después entra la petición, ¿sí? Es algo prácticamente que también hacemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Antes de pedir un favor a alguien, primero, es más, cuando escribís una carta al intendente, uno pone... ¿Alguien escribió una carta una vez? Querido tal, fulanito, espero que estés bien, tu familia bien, tu perro bien. Bueno, mira, mi casa se inunda, necesito ladrillo. O sea, no hace falta ser metido en la palabra para darte cuenta que para pedir algo a alguien, tenés que presentar lo que... Alabanza. Alabanza, alabanza. ¿Sí? Fíjense que le decía, ya vamos terminando. Hay palabras claves, como por ejemplo, la oración eficaz del justo. ¿Sí? Memoricen la palabra, la oración eficaz. Después dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, que se les concederá. Si yo sé lo que quiere el Señor, si yo conozco la palabra del Señor, o voy conociendo la palabra del Señor, yo sé qué cosa le puedo pedir. ¿Me entendés? Voy a poner un ejemplo bastante terrenal. Belén teje cuando tiene ganas. Y digamos que su oficio es tejer. Yo no le puedo decir, Belén, mirá, necesito que me ames 3 sillas, porque su oficio yo conozco que es tejer. Cuando hablo con ella, me habla de tejer, tejer, tejer. Entonces, ¿yo qué le puedo pedir a ella? Algo con respecto al tejimiento. ¿Cómo se dice? Tejida, iba a decir. Al tejido, ¿se entiende? Si yo me acerco al Señor y escucho su palabra, una oración eficaz es, primero vas a conocer una serie de cosas muy importantes. ¿Qué es lo que le puedo pedir al Señor? Primero entramos por sus puertas. Alabanza.
una acción es la alabanza. Yo estoy alabando, es una acción. Puedes entrar humillado, Señor, o puedes entrar de diferentes maneras que tiene la alabanza y en el concepto que es la alabanza, ¿sí? Cuando yo entro a la oración, al área de la oración, dice la palabra que el Señor ya está atento a lo que vas a decir, Él te escuchó. Pero también dice, esta oración es abominable o esta oración es eficaz. ¿Se entiende? Ya con todo lo que vimos, ya vimos cómo podemos hacer nosotros para que sea abominable y qué podemos hacer nosotros para que sea eficaz. Entonces a lo que voy. Conociendo la palabra del Señor, ¿por qué no dice la palabra? Sí, pero ¿qué es la palabra del Señor? Bueno, ¿la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Cada persona, ¿qué es? Miembro. Entonces, yo sé que a Dios le agrada que interceda, que ore por los miembros del cuerpo, por las necesidades que tienen como yo los hermanos del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué hizo el hombre, el buen samaritano? ¿Cuál es la historia central? Se preocupó por un desconocido y no le importó gastar. ¿Sí? En este caso, no son desconocidos porque son nuestros hermanos, están pasando luchas y pruebas como nosotros. Entonces, no tengo problema de gastar tiempo y saliva. Y eso es algo del agrado de Dios, ¿sí? Y eso lo conocemos porque dice, si permaneces en mí y en mis palabras, permanecen en ustedes. Otro punto importante, la palabra puede no permanecer en vos. Vos escuchaste algo y se te fue y te olvidaste y cuando orás, repetís y lo que repetís van a palabrerías. Ya todo está. Antes de que ores, Dios ya te está diciendo los puntos que tenés que tener en cuenta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es la iglesia? Primero y principal, un cuerpo. Ahí ya tenés un montón de cosas para orar, para interceder. ¿Sí? Ya tenés 2 puntos en tu oración. Alabanza, entras por la puerta de alabanza y presentás tu intercesión. Pero también dice que el Señor conoce nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, oramos a Dios también por la provisión. Él conoce nuestras necesidades, entonces nosotros oramos también por la provisión, por la protección. Señor, líbranos del mal, Padre, echa fuera los espíritus que quieren invadir. Y bueno, y ahí se mete el asunto. ¿Sí? Hazte fuerte mi debilidad, Señor, esto, lo otro. Pero ¿cuál era? Leíamos en Santiago 4, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Sí? Puede ser una persona que está obedeciendo al Señor, pero aún así pedís mal. Piden para gastar en sus deleites.